Hola, bienvenidos al canal de YouTube de History Pulgas. Este video es mucho más largo que los que hemos realizado antes en nuestra cuenta de Instagram, porque en esta ocasión particular les queremos hablar sobre una generación que es la de los nuevos, una generación de jóvenes de los años 20 en Colombia que luchó por transformar la cultura y la política en este país. En esta ocasión le queremos dar agradecimientos especiales a nuestro compañero del Departamento de Historia, Juan David Bermúdez, ya que gracias a su investigación tuvimos muchos elementos importantes para poder realizar este video. Bueno, hoy nos encontramos acá en el edificio de Derecho de la Universidad Nacional. Este edificio se fundó como en 1940, creo. Y pues de acá han salido como varios personajes importantes para la historia del país, ¿cierto? No, sí, como Gaitán, por ejemplo, o el mismo Garzón, ¿no? También fue de esta facultad. Sí, y sobre todo podemos resaltar como una generación de universitarios de los años 20 que pues aunque este edificio no existía en esa época, sí encapsula como todo el espíritu de la Bogotá de esa época. Sí, no, esa generación se llama los nuevos y es lo que precisamente queremos tratar hoy. Esa generación como, pues a pesar de haberse graduado 20 años antes de la construcción de este edificio, pues igual es como que encapsula ahí lo que dice usted, como que tiene todo el espíritu y el aura de esa generación. Los nuevos son como esta generación que sale como a finales de la década de los 10 y como que termina como alrededor de los 30, ¿no? Es como su época más activa. Sí, entonces es como precisamente como los niños que nacen en 1900, como justo en el cambio de siglo. Claro, esos son los pelados del cambio de siglo, literal, usted lo dijo. Pues es que igual esa gente es como muy importante porque hizo demasiadas cosas como que en la literatura, en el arte, en la política, en muchos campos. Sí, en la política, por ejemplo, son muy importantes los Lleras, o sea, y uno de ellos incluso llegó a ser presidente del país. Claro, eso es muy distinto de esa generación, ¿no? Que uno termine siendo presidente. Pero pues igual hay una cosa, ¿no? Y es que hay que entender que esa gente no son así simplemente porque sí, sino que hay como todo un contexto nacional, internacional, como qué es lo que los forma, y pues ellos no son así porque sí. Y claro, los 20 son una época de grandes cambios. Es, por ejemplo, la época de las revoluciones, la revolución rusa, la revolución mexicana, el ascenso de los fascismos y la aparición de nuevas corrientes artísticas. Claro, ¿no? Que, o sea, igual llegaron tarde al país, ¿no? Pero pues igual estaban presentes. Sí, entonces es un periodo de grandes transformaciones internacionales y nacionales, y es en este contexto que ellos surgen. Porque ellos lo que dicen como en términos generales es que la cultura colombiana está anticuada, tanto la cultura como artística, como en lo político. Entonces lo que ellos dicen es que hay que cambiar todo, por eso se llaman los nuevos, porque lo que quieren es romper con todo. Y ahí lo que hay es como un conflicto generacional muy importante, con la generación de intelectuales que venían antes de ellos, que eran los centenaristas. ¿No le parece que ese nombre de los nuevos es como muy diciente? Porque igual como que usted lo establece, con que todo lo que hay antes es viejo, anticuado, antiguo, ya no sirve para nada. Entonces como que, pues, pero igual también eso es producto de unos procesos. Sí, pues esos procesos de transformación que hablábamos, que precisamente ellos están viendo muy de cerca. Claro, como que igual si usted se pone a pensarlo, la universidad antes no existía como tal. O sea, como que la universidad estaba regada por toda la ciudad. Entonces como que se estaba conviviendo con todo el mundo. Y qué mejor sitio para ver todas esas transformaciones que precisamente en el centro de la ciudad, que es donde confluyen todas las personas. Claro, porque pues, si usted se pone a pensarlo ahorita, como que la ciudad universitaria está todo en un solo lugar. Como que afuera hay otra ciudad, como que están aisladas. Entonces, si usted está conviviendo con todo el mundo todo el tiempo, pues aprende muchas cosas y salen muchas cosas de ahí. Y pues claro, como estar en estos espacios en medio de toda la ciudad, como que trae otras cosas nuevas, como también como de forma de difusión para ellos. Entonces, por ejemplo, en esa época, lo que uno quería hacer, si quería que sus ideas tuvieran difusión, era fundar una revista, un periódico. Es algo, no sé, más o menos similar como utilizamos nosotros hoy en día las redes sociales. Y pues claro, como gran parte de lo más icónico de este grupo va a ser la revista, que pues se llama como el grupo Los Nuevos, que de hecho sale en 1925, entonces justamente este año se cumplen 100 años de la publicación del primer número. Igual hay una cosa y es que esta gente igual no estaba solo en una única revista, ¿no? O sea, ellos trabajaban en El Espectador, en El Tiempo, incluso por ejemplo hay un personaje que se llama Germán Arciniegas, un man fue político y fue escritor, hizo muchas cosas. El caso es que ese man hacía parte de esa generación y fue el fundador de una revista llamada Revista Universidad. Claro, entonces es como que la prensa durante ese periodo es como el medio principal mediante el cual los jóvenes se dan a conocer y mediante el cual exponen sus opiniones ante el mundo. Claro, esa revista Universidad igual como que estaba pensada sobre todo como para estudiantes de la Nacional, pero igual no es como que solo fuera para ellos, es como que era una revista pensada para los intereses de toda esa generación de jóvenes. Pero pues igual hay una cosa que hay que mencionar,
y creo que hay que recalcarlo, y es que esta generación no solo eran estudiantes de la Nacho, también estaban en otros lugares. ¡Uepa! Ese grito vagabundo, compa. Bueno, ahora nos encontramos acá en la Universidad del Rosario. No vamos a grabar adentro porque no sacamos el permiso, pero pues de aquí también salieron varios miembros de esta generación. Por ejemplo, Luis Vidales, que fue un gran poeta y que luego fue secretario general del Partido Comunista y pues una figura importante en la política colombiana. ¿No le parece que igual es muy interesante que una universidad como de tradición tan católica, como que haya sacado tantas figuras como problemáticas? O sea, por ejemplo, este rector, era el rector Carrasquilla, que era un cura de hecho, que era una persona muy conservadora y muy controladora, como con todos ellos, y tuvo como bastantes problemas con esta generación, ¿no? Sí, y pues claro, eso también tiene que ver con todo esto que habíamos dicho antes del contexto, porque pues no solo es la época de la hegemonía conservadora y pues digamos de esta educación como todavía muy cercana a la iglesia en muchos sitios, por ejemplo acá, pero que también es un periodo de transformaciones como digamos de industrialización, de migraciones del campesinos a la ciudad que crea como una nueva clase trabajadora en la ciudad. Y como que de todos estos procesos de transformación también afectan como a la gente que estudia acá y también tiene que ver como que por eso salen figuras tan confrontativas de espacios como estos. A mí me parece que eso que mencionas sobre la confrontación y como todo este contexto es muy interesante, ¿no? Porque de cierta forma uno podría pensar eso, como que en un contexto de tanto control y de tanta autoridad es donde nacen estas figuras que son como más disruptivas, ¿no? Sobre eso que dice usted me parece que es algo muy interesante, ¿no? Como que los nuevos son una generación muy particular porque ellos no tienen una sola corriente política que estén siguiendo, ¿no? Dentro de este grupo hay conservadores, liberales, socialistas, hasta fascistas. Entonces es una cuestión muy interesante porque usted puede evidenciar que no son homogéneos, como que ellos todos coinciden en que tiene que haber como una transformación en las dinámicas de la política nacional. Entonces en ese sentido lo que ellos están criticando es como un desgaste de ese modelo de los dos partidos y que tiene que haber una transformación radical en ese sentido. Entonces, claro, esta crítica al sistema político se ve también, por ejemplo, en el periódico del Sol, que es de Luis Tejada y José Mar, que son dos miembros de esta generación de los memes. Que ese personaje Luis Tejada es muy interesante, ¿no? Porque es otro grupo que menciona usted, se llama Los Arquiloquias, ¿no? Y es como que tienen esta idea de los nuevos, pero dentro de la literatura. Claro, y en ese periódico del Sol, ellos sacan un número del 22 de noviembre de 1922, que se cumplen 20 años del Tratado de Wisconsin. Y ustedes se preguntarán, ¿qué es el Tratado de Wisconsin? Pues bueno, básicamente este fue el tratado con el que se le puso fin a la Guerra de los Mil Días. Entonces por eso era como una fecha de celebración nacional. Entonces, claro, mientras todo el país está como celebrando el aniversario de la paz y como del consenso que hay en el sistema político, ellos lo que hacen es criticar todo esto. Entonces lo que hacen es como criticar como toda este consenso que ha habido dentro del sistema político colombiano y como lo ven es más bien como un estancamiento. Claro, y eso también va de la mano como con esa reconfiguración de como una sociedad burguesa, ¿no? Como esa entrada dentro de este mundo capitalista y como esta nueva inserción y el contexto internacional que tanto queremos rescatar. Entonces, claro, es muy chistoso porque entonces todo el mundo está celebrando la paz, pero entonces lo que hace Luis Tejada es que escribe un artículo que se llama El elogio a la guerra, que pues lo que dice es como reivindicando como los valores, como el combate y toda esta vaina en un concepto, en un periodo de tiempo que lo ideal era, lo que todo el mundo estaba pensando era en la paz. Entonces él dice, parafraseando un poco, como que nadie nunca es pacifista realmente, como que incluso el burgués más burgués dentro como de sus capas, dice como de sus múltiples capas de carne, como que sigue teniendo como dentro de sí un espíritu guerrero que como que su vida vacía no logra aniquilar. Entonces es como una crítica como de estas nuevas formas de vida burguesas, pero no como en un sentido, podríamos decir, como socioeconómico o marxista, sino como en un sentido casi moral. Que eso igual va de la mano con eso que yo mencionaba ahorita, que es como que esta gente no tiene una ideología política en específico, sino que lo que hacen es criticar todo este concepto y toda esta nueva sociedad que se está conformando a su alrededor. Pues en la revista, sobre todo los que más mencionan esta parte son los hermanos Lleras Camargo, ¿no? Que ya los mencionamos anteriormente. Y digamos ahí lo que más resalta es eso, como esa idea de que los partidos tradicionales están desgastados, como que la política ya no es capaz de absorber todas estas transformaciones que se están viviendo en la vida política y pública nacional. Entonces ahí se aclara un poco como la ambigüedad política del grupo, porque lo que ellos dicen es que tiene que haber un cambio radical, no importa si es de izquierda o de derecha, lo que les importa
es como acabar con todo lo que venía antes y que haya una verdadera transformación. Entonces, digamos, los Lleras Camargo en la revista mencionan que estamos entre dos paradigmas, o que están entre dos paradigmas, la revolución y la reacción. Entonces, claro, por ejemplo, Felipe Lleras Camargo escribe en la revista como que los armazones ideológicos de los partidos no corresponden con el pensar y el sentir de esta época. Entonces ahí queda muy claro que más allá de que un conflicto político que se entienda como liberal o conservador, lo que hay es como un conflicto generacional con la forma en la que se había entendido la política. Claro, y eso es también lo que nos trae aquí a este espacio, este lugar que representa igual un poco como esas formas de relación entre las dos generaciones y también esas disputas que hay entre centenaristas y los nuevos. Claro, y digamos, ese factor generacional se nota mucho, por ejemplo, en lo que escriben sobre la reforma universitaria de Córdoba en 1918, que es un tema que en esa época se pone muy en boga porque es una reforma realmente como muy progresista y muy rompedora como en todo el mundo en el término de la educación universitaria. Entonces, como el hecho de que ellos salen tanto sobre esto también como que pone como al frente esto que habíamos dicho, como de romper con las tradiciones que había. Y entonces es como esos ideales de la reforma de Córdoba y la reforma universitaria, traerlos también acá a estos espacios que habitaban ellos como la universidad. Claro, pues teniendo en cuenta que ellos igual eran jóvenes, ¿no? Obviamente. Y bueno, ese punto que usted dice me gustaría rescatarlo, porque, pues digamos, es todo este tema de las publicaciones, de los periódicos, de las revistas, pero también hay una cosa, y es que siento que tenemos que rescatar que estas discusiones no solo sean sobre el papel y no solo sean en la prensa, sino que eso también está en la calle y en la convivencia que tenemos. Usted se pone a pensarlo, estos eran pelados universitarios que básicamente salían de clase y antes de entrar a trabajar, pues ¿qué hacían? Se juntaban entre ellos y a discutir, a tomarse un café o a tomarse un vino. Algo más o menos similar a lo que hacemos nosotros en clase. Vamos y nos tomamos una cerveza y empezamos a hablar de las cosas que a nosotros nos parecen importantes. Claro, aunque hay que aclarar que esta plazoleta no existía en esa época, ¿no? Claro, esta plazoleta es de unos 50 años después. Pero el punto que queremos rescatar es eso, como que esos lugares de reunión y toda esa discusión que hay es la verdadera plurinación americana. No son como, o sea, si bien son intelectuales, es todos estos sitios de reunión donde verdaderamente está como esa Atenas, si podemos llamarla de cierta forma. Por ejemplo, pues el Café Pasaje, quedaba aquí al lado de la Universidad del Rosario, y pues un ejemplo de eso es como los jóvenes salían después de clase y se reunían aquí a discutir. Asimismo, pues por ejemplo, aquí fue donde se fundó Independiente Santa Fe, el equipo de fútbol, que pues justamente es eso, como estudiantes que salían de clase y tomaban ese tipo de acciones. Bueno, ahora nos encontramos en la antigua sede del Espectador y aquí queremos darle gracias a nuestro compañero Juan David, que fue quien encontró la localización exacta donde quedaba la imprenta de la antigua revista de Los Nuevos. Aquí, como ven, son unos edificios muy grandes, pero en su momento se describía como una pequeña casita colonial completamente horrible y sin ventilación y sin nada. Pero pues, obviamente por cuestiones históricas, esto ya no es una pequeña casita colonial. Bueno, algo que hay que aclarar es que la oficina principal de ellos no estaba acá, pero igual esta localización es muy importante pues porque acá también al lado queda el Espectador y ellos, lo importante que hay que decir acá es que ellos participaban mucho dentro del proceso de edición, o sea, no era solo que redactaran, sino que pues también estaban involucrados en todo el proceso como material del periódico. Y como que dentro de este pensamiento de la política, igual esta localización no es gratis. Como que si usted se pone a pensar, aquí está el Espectador, allí abajo está el Tiempo, toda esta zona es de un espacio diseñado para la política, de cierta forma, y eso es lo que ellos reflejan en la revista. Bueno, entonces ahora que usted habla de la revista es interesante porque, digamos, la revista siempre se menciona como lo más icónico del grupo, como lo más representativo, pero en realidad cuando uno va a ver, en realidad duró muy poco, duró solo 5 números. Entonces es como, se habla de la revista como súper esencial para entender al grupo, pero en realidad cuando uno va a ver no duró tanto. Pero entonces eso con lo que tiene que ver es esto que hablamos de la cultura impresa y esto de que como que la prensa era como el medio predilecto como para dar a conocer como a la opinión pública como sí, lo que uno pensaba. Claro, pero igual eso también tiene que ver con un poco con esas transformaciones tecnológicas y estas formas de hacer prensa. Como que a principios de siglo pues llegan otras formas de hacer impresión con litografía, con fotografía, con diferentes tipos de ilustraciones. Y eso también va muy de la mano como con esta idea también de transformación, no solo en lo político, sino en lo social y en lo artístico, ¿no? Sí, entonces claro, entonces a pesar de que la revista no haya durado tanto, entonces lo importante es que es como el medio principal por el que ellos se dan a conocer como a la opinión pública.
Ujú. Y eso que usted menciona es como interesante, ¿no? Que a pesar de que hayan sido solo 5 números, pues igual no se sabe a ciencia cierta por qué acaba la revista, ¿no? O sea, como que mencionan que se van a convertir en un semanario, pero después de eso la revista desaparece. Claro, y entonces, pues digamos, ahí lo que se puede suponer es un poco como cuestiones económicas y así técnicas como de la imprenta, pero también valdría la pena considerar la posibilidad de que también haya sido porque ellos consideraban que ya habían logrado lo que se proponían, o sea, que con la revista ya se habían dado a conocer a la opinión pública, ya se habían como puesto como en el centro de todo el debate intelectual en Colombia como contra los centenaristas. Entonces, pues claro, como que es posible que haya tenido que ver esta cuestión como monetaria y como las cuestiones técnicas de la impresión, pero no, como que no hay que descartar que también haya sido que ellos simplemente consideraran que ya habían logrado su objetivo. Es más, algo muy interesante de eso es que igual también en esta revista es de las pocas veces y de los pocos lugares en donde toda esta generación coincidió. Como que cada uno estaba trabajando en sus cosas y como todos estaban relacionados, pero la revista es importante por eso, porque es el único lugar en donde ellos verdaderamente están trabajando todos juntos. Sí, claro, porque como habíamos dicho, ellos trabajan en otros periódicos, pero digamos, este es como el manifiesto principal, donde ellos como que construyen como toda la imagen de cómo se quieren dar a conocer al mundo. Pues rescatando lo mismo que usted decía, ¿no? Por eso es que también están tan presentes dentro de la imprenta, que es aquí en este edificio que pues ya no es una casita colonial, es un edificio de 6 pisos y es inmenso, pero pues en su momento también lo que decíamos, si usted sale de clase y sale de su trabajo, pues viene aquí y está involucrado directamente en la producción del periódico o de la revista más bien. Pero bueno, antes de seguir hablando, esto me está dando como, ¿sí? Vamos por algo, ¿sí o qué? Sí, vamos. Hágale. Bueno, ustedes se preguntarán por qué estamos acá. La cuestión es que antes de que existieran estos edificios acá atrás, acá quedaba el Café Windsor, que era donde se reunían ellos para platicar, para hacer tertulias, para todo ese tema. Le queremos agradecer especialmente a nuestro compañero Juan David, que también ubicó donde quedaba el edificio donde antes era el Café Windsor. Y pues sí, o sea, como que lo que importa acá es que estos sean como lo que hablábamos, los espacios de socialización que ocupaban ellos. Pero eso es muy interesante, ¿no? Que pues de cierta forma son como que antes este espacio de socialización era un café, que era como los jóvenes saliendo de clase a tomarse un café o una copa de vino, pero ahora es un billar, que de cierta forma si uno lo piensa pues es como bastante similar, como uno salir de clase, ir a jugar billar y tomarse una cerveza es algo muy similar a lo que harían estos jóvenes en su época. Claro, y algo que también se refleja como en este tema del café es como la modernización y la urbanización de Bogotá, porque las tertulias y las reuniones intelectuales existían desde hace mucho tiempo, desde antes del siglo XIX. Con la modernización de la ciudad empiezan a aparecer como estos espacios que son los cafés, que pues es algo como más específico de la urbanización. Claro, aparte que existe como que también esta idea de urbanización y modernización es como no queremos decir que Bogotá hubiera sido como la mata de la belleza, en realidad Bogotá olía mierda porque no tenía alcantarillado, entonces básicamente uno veía bajar la mierda por las calles, pero entonces lo que queremos decir es que básicamente estos procesos de modernización vienen con la entrada de la sociedad colombiana y de la urbe como tal a las dinámicas del capitalismo. Entonces ahora aquí estamos en la biblioteca Luis Ángel Arango, estamos haciendo las conclusiones de este video. Pues bueno, ¿no? Como hay que hablar como... Sí, pues yo creo que lo primero que podemos concluir es como esto que habíamos dicho de que ellos son como un reflejo de las condiciones históricas en que viven. O sea, no es como que el grupo solo surja porque ellos son como intelectuales, como destacados, sino que como que la forma particular en la que se muestran ellos como al mundo tiene que ver como con las transformaciones que se dan a nivel mundial y a nivel nacional, como pues esto que habíamos dicho, como la posguerra, la Primera Guerra Mundial, el fascismo, la revoluciones y todo esto. Entonces como que ese conflicto generacional que hay entre ellos y como los centenaristas como generaciones intelectuales es lo que es como un reflejo de todas estas transformaciones. Es eso, ¿no? También hay que como volver a recalcar esta idea, a pesar de ya ser como insistentes en eso, es que estas personas no son superdotadas precisamente, o no son grandes por naturaleza, ¿sí? Sino que son producto de todas estas transformaciones y como que son producto de la sociedad que les toca vivir y todos estos procesos que están a su alrededor. Y claro, y también en lo político, que también es algo que hablamos
como a lo largo de todo el video, pero es que también hay que recalcar lo que es que no se puede entender como a partir del bipartidismo, que es como que hay una maña a veces como en la historia de Colombia, que es que todo lo que pasa en el siglo XX siempre tiene que entenderse como por el bipartidismo. Y no, o sea, como dijimos, ellos eran como fascistas, liberales, socialistas, o sea, había como un gran espectro, porque lo que importaba ahí no era como el conflicto político, lo que importaba ahí era como esta necesidad de transformarlo todo, como más allá y como precisamente de romper con ese modelo que había, como de que el Partido Liberal y el Partido Conservador, como entendidos, como se entendían como casi desde el siglo XIX. Claro, porque usted los ve como, pues bueno, como que el bipartidismo, o sea, como que estos personajes luego se integran dentro, por ejemplo, de las filas del Partido Conservador o Liberal, ¿no? Por ejemplo, Lleras es presidente para el Partido Liberal, pero entonces ahí la importancia radica en eso, que cambian las dinámicas del siglo XIX y dentro de todo como que se moderniza esas nuevas formas de hacer política, como después, por ejemplo, se vería con los leopardos, como ya cuando estas personas como cambian de las lógicas del conservatismo y pues esto se modifica con el paso del tiempo y digamos entran otras dinámicas como de la modernidad, podríamos decir. Claro. Muchas gracias por acompañarnos en todo este recorrido. Esperemos que les haya gustado el video, que hayan aprendido algo, que por lo menos les haya parecido interesante el recorrido por la ciudad. Y pues listo. Muchas gracias. Que sigan History Pulgas a todas las redes sociales, Instagram, Twitter, TikTok, aunque todavía no utilizamos casi, pero pues bueno, sigan. Y nuestro canal de YouTube. Claro, por ejemplo.